Hoy puedo decir, es todo. Es el brillo de mi mañana. Eres la alegría aquí en la noche. Es el gozo de mi alma. Solo tú lo eres, Señor. Estás escuchando tu programa especial Cada Mañana es Nueva, con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. mientras dure el Espíritu dentro de mí. Madrugaré a buscarte. Bendición en este día glorioso. El Señor multiplique tu fuerza. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Podemos cantar, podemos glorificarlo, podemos exaltarlo en este día, podemos declarar su grandeza y sus maravillas porque Él nos permite ver un día más. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque en ti hay sí y amén. Tú no andas variando, tú no andas pensando a ver si conviene o no. Tú sabes, tú simplemente, en ti simplemente hay un sí y un amén. Aleluya, porque tú eres el que conoce todo. Tú eres el que escudriña nuestros corazones. Tú eres el que puede ver en el interior donde nadie llega, ni el cardiólogo, ni el cirujano, ni importa la especialidad que tenga con los neurólogos, no importa lo que tengan la capacidad más grande, no importa a dónde ellos puedan llegar en el cerebro, a dónde puedan llegar los cirujanos al corazón o los cardiólogos al corazón, pero no pueden llegar realmente a donde está nuestro ser, solamente tú, Espíritu Santo. Por eso tú que conoces toda la trayectoria de nuestra vida, tú que conoces el pasado, tú que conoces lo que quedó en el subconsciente, tú que conoces lo que el subconsciente le trae al consciente, tú que conoces nuestras vidas, nuestra alma, tú que conoces cuando nos criábamos en el vientre, aquellas palabras que tuvimos que escuchar que hirieron nuestra vida, aquellos rechazos, todo lo que sucedía cuando nos formábamos en el vientre, aún con la ternura o el amor donde nos formaron, donde nos hicieron, en el hogar que empezamos a escuchar ciertas cosas, pleito, contienda, maldiciones. Tú conoces todo el contorno de nuestra niñez, tú conoces todo lo que sufrimos, tú conoces toda la vida como se fue formando, tú conoces todo lo que hay en nosotros, tú conoces hasta lo que todavía no hemos hecho, ya tú lo sabes. Por eso, Señor, te doy las gracias porque tú eres todopoderoso y qué bueno que nuestro ser comprende y entiende que te tiene que servir. Qué bueno que nuestra alma te busca, te alaba, te bendice. Qué bueno que estamos dispuestos a querer más de ti, más de tu gloria, más de tu poder. Queremos que tu palabra nos transforme, nos llene, ella haga de nosotros una nueva persona. Ella nos transforme para bien en nuestra vida. Oh, en el poderoso nombre de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, para que podamos entender, para que podamos conocer en el nombre de Jesús. Cuál sea tu voluntad. Amén y amén. Leemos el texto en esta mañana, está en Mateo 18, verso 21, y dice así, en el verso 21 y 22, entonces, del capítulo 18 de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. El tema de esta mañana es, Dios perdona, pero yo no. Esto es una frase que tú la oyes en los labios de una persona herida, de una persona enojada, de una persona que recientemente ha pasado por una pérdida, ha pasado por algo, algo fuerte, algo
algo que le traumatizó, le robaron la vida a un ser querido, le hicieron un daño fuerte, lo blasfemaron, le hablaron mentiras acerca de esa persona y lo entraron en un problema donde él era inocente y luego tiene que estar como culpable. Esta palabra la podemos oír en boca de una mujer que está bien herida con el esposo que le fue infiel, o el esposo con la mujer que le fue infiel, con los hijos heridos con los padres, con una amiga herida con su mejor amiga, con familiares, con su mejor amigo, el hombre también con su mejor amigo. Y puede ser que esta palabra se haya encontrado una vez en nuestros labios donde nosotros decimos: Dios perdona, pero yo no. O a veces la persona dice: Dios lo perdonará, pero nosotros no lo perdonamos. Inclusive he oído personas decir esto aun cuando están sentenciando a una persona que hizo mucho daño, que mató mucha gente, y se ha visto el caso donde la persona ha pedido perdón y tú empiezas a oír el murmullo de la gente por donde quiera diciendo que bueno, lo perdonará Dios, pero nosotros no lo perdonamos. Entonces es como si nosotros tuviéramos un derecho, es como si acaso nos entregaron un derecho o una potestad para nosotros decidir si perdonamos o no. Es como si dijéramos: bueno, allá Dios si quiere perdonar. Es como si le estuviéramos diciendo a Dios en la cara: esos son tus problemas si tú quieres perdonar, pero nosotros no perdonamos. En realidad, Dios no tiene por qué perdonar. Él es Dios, Él hace lo que Él quisiera, pero Él perdona porque nos tiene misericordia, nos tiene compasión. En realidad, a Dios no le conviene ni le deja de convenir perdonar. Dios no está herido con nadie, a Dios no le causa trauma el no perdonar. Dios no está obligado a perdonar, Dios ni siquiera tiene por qué perdonarnos. Pero Él tiene misericordia porque Él conoce nuestro final. También tiene misericordia de nosotros porque Él entiende que en nuestra humanidad cometemos fallas, cometemos errores. Él nos hizo, Él no entiende, Él comprende tus daños, tus heridas. Como oraba ahorita, Él entiende lo que hay en tu subconsciente, todo lo que se formó allí, toda palabra que se decía mientras tú te formabas en el vientre, todo lo que te acomplejó, todo lo que te dañó. Y Él sabe que muchas veces reaccionamos por lo que hay ya en el corazón, porque hay una herida, un dolor en el corazón, y porque a veces no tenemos el conocimiento, porque no nos hemos acercado a Él, porque fuimos mal instruidos. Entonces muchas veces entiende Dios todo esto y nos da una oportunidad perdonándonos, porque Él entiende que cometemos falta, que cometemos fallas. Sin embargo, Él es perfecto, pero nosotros, que somos los imperfectos, que somos los que siempre vamos a estar fallando, que no hay uno solo que diga que es perfecto, somos los que nos atrevemos a decir que perdone Dios, pero yo no. Cuando lo imperfecto somos nosotros, cuando somos nosotros los que debiéramos tenerle compasión al hermano o al amigo, porque estamos igualitos que ellos. De alguna manera a alguien ofendemos, de alguna manera a alguien le hicimos daño, de alguna manera a alguien le faltamos. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo, o lo que resta, mejor dicho, de esta pregunta que Pedro dice, el Señor le da una respuesta a Pedro en el 23 y Él le dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Dios aquí está mostrando el odio como una deuda. Dios está aquí diciendo: cuando alguien te falta, entra en deuda contigo. Es como que si te debiera algo. Entonces este rey, Jesucristo, empieza a comparar el reino de los cielos a un rey que quiso pasar cuenta y mirar cuál eran los que le debían para entrar en cuenta con ellos. Entonces dice el verso 24: y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto equivalía a mucho dinero. Si lo pusiéramos en este tiempo, estamos hablando de millones. Estamos hablando que en aquel tiempo se consideraba que esta cantidad era casi la deuda de un pueblo entero. Y un solo hombre deberla, eso es una deuda impagable, eso es algo que no se puede pagar. El 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que él tenía para que se le pagase la deuda. O sea, el rey dijo que pues véndanlo a él, vendan la esposa, a los hijos y me pagan mi deuda.
Entonces, dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ahí está. Una parábola es algo semejante a la verdad, algo semejante a lo real. Entonces el Señor está diciendo que esta parábola se parece al reino de los cielos. Y dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, que es lo mismo que Dios hace con nosotros, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, cuando Pedro le hace la pregunta al Señor, dicen los estudiosos que en Israel se consideraba que tú perdonabas hasta 3 veces, otros dicen que hasta 4, y otros dicen que habían otros maestros muy creíbles, o sea, la gente le creía a estos maestros, y ellos decían que lo máximo que tú podías perdonar eran 6 veces, y que cuando tú perdonabas 6 veces es como si tú te estuvieras acercando casi a ser perfecto. Por lo cual, cuando Pedro le hace la pregunta al Señor, si todo esto que se dice era cierto en Israel, entonces Pedro, cuando hace la pregunta, Pedro está diciendo, oye, el maestro va a decir que yo soy lo mejor, el maestro va a decir que yo llegué a la perfección, porque para ellos el número 7 es un número perfecto, era el número de Dios, el número que ellos consideran que es perfecto y consideran que es el número perfecto de Dios. Entonces, cuando Pedro le dice, Señor, hasta 7 veces, él cree que el Señor va a hacer un escándalo y va a decir, wow, Pedro, para nuestra costumbre, para nuestra gente, para nuestra raza, nuestra costumbre, nuestro pueblo, Pedro, es 4 veces, 3 y hasta 4, y lo máximo 6, casi llegando a la perfección. Wow, Pedro, y tú quieres llegar a la perfección diciendo que si tú puedes perdonar a tu hermano 7 veces. Oh, pues Pedro, eso era lo que Pedro esperaba, que Jesucristo tocara campana, que mandara a tocar trompeta, que hiciera una algarabía, porque Pedro se está sobrepasando y está diciendo hasta 7 veces, Señor. Y el Señor le dijo, no, Pedro, yo te digo hasta 70 veces 7. Esto que el Señor le está diciendo a Pedro, si lo calculamos así, 70 veces 7, creo que son 490. Imagínate 490 veces al día tú perdonar a tu hermano, porque esto no fue una suma a la cual el Señor le está dando a Pedro, como quien dice, si lo perdonaste 70 veces 7, ya cerraste el ciclo que tú tenías que estar perdonando. No, escucha bien la pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro no le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? Bueno, 70 veces 7, Pedro, y cerrate. No, la pregunta fue, ¿cuántas veces perdono a mi hermano que peque contra mí? En otras palabras, si mi hermano pecó contra mí esta mañana, lo perdono 70 veces 7. Que en realidad lo que Pedro quería que le dijeran era que solamente le tenía que perdonar 7 veces. Entonces, si mi hermano me ofendió en la mañana, ¿cuál es la pregunta? Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, si mi hermano viene y me pide perdón en la mañana, lo perdono una vez, en la tarde otra vez, mediodía otra vez, y cuando llegue a 7 cierro. Oh, pero el Señor le derrumbó todo eso a Pedro y le dijo, Pedro, eso es nada, 7 veces nada. 70 veces 7. ¿Te imaginas entonces que cada vez que tu hermano te falla, tú le vas a contar, te perdono? Va a volver a contarle, te falló otra vez. Nadie va a llegar a faltarte 490 veces en un día. Esto quiere decir que el Señor no le estaba calculando el número a Pedro. Él estaba diciendo a Pedro, en otras palabras, cada vez que tu hermano te falle, perdónalo. El problema con nosotros es, y nos pasa a todos, que cuando alguien te hiere, y era una persona bien cercana a ti, alguien que tú amas, hirió tus emociones, hirió tus sentimientos, derrumbó la esperanza que tú tienes hacia él, el apegamiento que tiene a él, el amor y la imagen que tú tenías de esa persona se derribó.
Por lo cual no es solamente que te fallaron, es que también allá adentro te dolió en el alma. Llegó hasta lo más profundo de tu ser. Entonces, el perdón es como una medicina. El perdón es como cuando practicamos un examen para ver qué tan mal está el enfermo. Entonces, cuando yo perdono, lo que estoy diciendo, te estoy dando ¿cómo decirle? Un tratamiento, es la palabra que quería decir ahorita. El perdón es como un tratamiento para sanar una enfermedad. Entonces, cuando te perdono, estoy sanando una enfermedad en mí y en la persona que estoy perdonando. Por lo cual Jesucristo no miró el perdón como un número. Él miró el perdón como algo que sana. Él miró el perdón como un tratamiento para sanidad. Este rey, que Jesucristo le pone el ejemplo a Pedro y le dice, y te voy a comparar el reino de los cielos con el rey que le perdonó una deuda imperdonable, una deuda, perdón, impagable, y le perdona esta deuda a este hombre. El Señor está diciendo, Él le tuvo misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hace falta aquí? Es la misericordia. Entonces, en el 28, Jesucristo sigue diciendo, pero salido aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 100 denarios era comparado a aquellos millones que te mencioné, a $100. O sea, el rey le perdonó a él millones, y el que le debe a él le debe 100. Y él lo quiere ahorcar, lo estaba ahorcando. Y le estaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces sus consiervos, o sea, los demás siervos del rey. Entonces sus consiervos, el siervo que le pidió perdón. Vamos en el 29 todavía. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Que fue la misma palabra que él usó cuando el rey lo iba a vender a él y a su familia. Ten paciencia, perdóname, yo te lo pagaré. Pero es que él no iba a terminar nunca de pagar, eso era demasiado, la deuda que él tenía. Y el rey le tuvo compasión, y él no pudo tenerle compasión a su compañero que solamente le debía una tontería delante de lo que él debía. El 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le dijo, te va a quedar preso hasta que me pague. El 31, ahora sí viene lo que iba a decir ahorita. Viendo sus consiervos, o sea, los demás siervos del rey, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Sabe por qué el Señor le está diciendo esta parábola a Pedro? Porque como Pedro vino tan admirado diciendo que sea hasta 7 veces, cuando él está diciendo 70 veces 7, le está diciendo la misma misericordia que yo tengo con ustedes. Porque ¿sabe qué? Tú y yo, ahora sí, tú y yo le faltamos al Señor más de 70 veces 7 al día. Mira, nosotros le pecamos contra Dios con el pensamiento, con intenciones de corazón, con lo que tocamos, con lo que escuchamos, con lo que miramos, a donde caminamos, con lo que planeamos, con lo que todavía está en el corazón que ni siquiera ha subido a la mente, con lo que hablamos. Es cada momento que le estamos faltando al Señor. Si el Señor al final del día no va a pasar cuenta, entonces tú y yo estaríamos perdidos. Y a esto es que el Señor se refiere cuando le dice, siervo malo, no te perdoné yo, no debiste tener tú también misericordia de tu consiervo. El 31 dice, el 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Oye bien lo que Jesús dijo. Como una comparación que él está poniendo, ahora está diciendo que cuando tú no perdones, esto es lo que va a suceder. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y mira la palabra que puso allí, sus ofensas. No puso una palabra grave, su pecado, puso ofensa. O sea, cuantas veces el hermano te ofenda, lo vamos a tener que perdonar. ¿Y sabe quién eran los verdugos en aquellos tiempos? Lo que pasó cuando el siervo fue ante el rey, que el rey le dijo, mire, véndanlo a él, a sus familiares y páguenme con el dinero a mí. Estos eran los verdugos. Los verdugos entraban a tu casa, cogían todo lo que había en tu casa, hasta tus hijos, lo vendían y con eso le pagaban al que tú le debías. Al que tú le debías, él mandaba a los verdugos a tu casa. Le llamaban los verdugos porque ellos entraban a la casa arrasando con todo. Todo se lo llevaban. Si tú tenías una televisión, se le iban a llevar los muebles, la cama, todo lo que tuviera valor para que pudieras reunir la cantidad que tú le debías a la persona que te estaba mandando a cobrar. Y si eso no te alcanzaba, pues vendían hasta los hijos, la esposa y la propia persona que debía, para que hubiera con qué pagar. Quiere decir que el verdugo llegaba a arrasar con todo. También eran los verdugos aquellos que maltrataban en la cárcel, pero también aquellos que aguantaban a las personas cuando tenían que cortarle una parte de su cuerpo sin anestesia. Acuérdate que en aquellos tiempos no había anestesia, entonces le llamaban a los verdugos porque esa gente le aguantaba para que sufrieran el dolor y para que no fueran a morir de dolor. Entonces ellos le hacían presión. Mientras tal vez vamos a poner así, el médico tenía que cortar una pierna. Era ahí a sangre fría que cortaban la pierna. Pues traía un verdugo para que sostuviera a la persona, para que no se moviera y no hiciera el asunto más difícil, pues el enfermo se podía desangrar. ¿Qué está diciendo Jesús entonces cuando dijo que él iba a mandar a los verdugos, a los que no perdonaran sus ofensas a los hermanos? Está diciendo que el verdugo va a entrar a tu casa a arrasar con todo. Es por eso que cuando perdonamos es como un tratamiento a una enfermedad a ti mismo, porque es como que el verdugo entra allá adentro en tu vida, en tu alma y arrasa con la alegría, con el gozo, con la paz, con la salud, con el sueño. Es por eso que la persona que odia, tú la ves amargada, triste, cabizbaja. Pues yo te voy a repetir el tema otra vez. Yo no sé cuántas veces tú habrás podido decir esto, pero el tema se llama Dios perdona, pero yo no. Pero yo hoy te traigo una noticia. Si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. ¿Sabe que a la gente le gusta rezar el Padre Nuestro y el Padre Nuestro dice, perdona mis deudas como yo perdono a los que están endeudados conmigo? O perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces tú estás haciendo un compromiso con el Señor. Nosotros mismos le estamos diciendo a Dios, mira Dios, voy a hacer un trato contigo. Cuando tú veas que yo no perdono, no me perdones. Entonces nos estamos echando un lazo nosotros mismos. Pues el Señor está diciendo, así va a entregar mi Padre a los verdugos, aquellos que no perdonan. Yo no sé si tú has dicho, Dios perdona, pero yo no. Vamos a tener que cambiar eso y empezar a orar, Señor, ayúdame a perdonar. Porque quizá mucha enfermedad que hay en tu alma, en tu espíritu, congoja, tristeza, hasta depresión, es porque tú no has perdonado. Es porque el perdón es un tratamiento a una enfermedad. Es porque el Señor miró que el perdón era un tratamiento que traía sanidad. Por lo cual cuando nosotros perdonamos, no estamos sanando nosotros y le estamos regalando libertad al que nos ofendió, al que nos hirió, porque tú lo dejas en una cárcel. No que él está en una cárcel, él sigue tranquilo por ahí, pero tú lo tienes en una cárcel, porque ahora tú pusiste una barrera entre tú y esa persona. Entonces tú lo tienes alejado de ti, pero en verdad tú quieres estar cerca, porque si tú no le amaras, no le odiaras. Entonces por eso que sientes que le odia, porque están tus sentimientos heridos, están tus sentimientos tristes, abatidos. Pero ¿sabe qué? Por el propio bien nuestro debemos perdonar, porque esto de que Dios perdona pero yo no puede ser para los cristianos. ¿Sabes? Si Dios perdona, con más razón tú y yo debemos perdonar, porque Dios no tiene por qué perdonar, Él es perfecto, tú y yo no. Tú y yo cometemos falta, y porque cometemos falta es que somos igual que el hermano. Él le faltó a alguien, te faltó a ti, pero tú terminas fallándole a alguien. Todos cometemos falta, y a Dios ni se diga, a Dios pasamos el día entero fallándole, y todavía sí, Él nos perdona. Oremos. Señor, te damos gracias, porque si tú perdonas, hoy nosotros queremos cambiar
esta palabra y decir, como nos perdonaste a nosotros, no si tú perdónanos, queremos decir mejor, como tú nos perdonaste a nosotros, nosotros también queremos perdonar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que hoy sea un día de perdón, a que podamos perdonar, a que quitemos esa palabra de nuestro vocabulario, de nuestro camino, de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, de que tal vez nuestros antepasados decían, Dios perdona, pero yo no. No, Señor, nosotros queremos cambiar eso y decir que si tú nos perdonaste, nosotros también queremos perdonar. Danos la capacidad para perdonar, ayúdanos a perdonar, sana nuestro dolor, sana nuestra herida, sana nuestros corazones, éntrate a lo más profundo de nuestro ser, como yo decía ahorita, donde nadie ha llegado, y allí perdónanos, pero también enséñanos a perdonar, sánanos para que perdonemos, ayúdanos, que no es fácil perdonar, pero es necesario, porque si no nos quedamos enfermos, porque el perdón es un bálsamo, el perdón es medicina, el perdón es un tratamiento para las enfermedades, el perdón es sanidad, el perdón es vida, el perdón es paz y el perdón es gozo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a perdonar. Y recuerda que cada mañana es nueva, no porque esté nublado o soleado, no por nuestras circunstancias, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios.